Cristo resucitó. Verdaderamente. Queridos hermanos, estamos en este periodo explosivo del triunfo de la vida a la muerte, la Pascua, la resurrección de Cristo de entre los muertos. Vamos a volver un poquito atrás, antes de ese domingo, donde el sepulcro fue encontrado vacío y Cristo había resucitado. ¿Por qué queremos volver un poquito atrás? Porque realmente nos sorprende la Iglesia hoy cuando nos ofrece en la epístola lo que pasó después del Pentecostés. Hoy resalta la Iglesia el papel de San Pedro, los 2 milagros que ha hecho él. Sabiendo del antepasado, del pasado de Pedro, era un pasado desordenado, porque dudaba en Jesucristo, lo escuchaba, pero tenía un carácter muy fuerte, hasta que llegó a negar a Cristo, a decir, yo no conozco a este hombre. Y hoy la Iglesia reafirma sus lágrimas y su arrepentimiento. Esas 2 actitudes de Pedro en el pasado y en el presente. Después que recibió el consuelo, el poder del Espíritu Santo en el Pentecostés, hacía una demostración a todos nosotros que realmente se arrepintió y Jesús utilizó el lenguaje con Pedro después su resurrección, diciéndole, Pedro, ¿me amas? 3 veces por esas 3 veces de negar a su maestro. Pedro pasó su primera etapa con Jesús como discípulo y después el Pentecostés recibió un grado más superior, el grado de apóstol, enviado para dar testimonio. Lo que pasó entre Jesús y sus 12 discípulos, elegidos por él, prepararlos para que después el envío del Espíritu Santo sobre ellos tenían la luz verde para empezar a hacer milagros. Llamar la atención a todos los pueblos. Y hoy una demostración de la Iglesia sobre este Pedro que lavaba las manos y negaba a Cristo haciendo milagros, levantando a una muerta. Es algo increíble, maravilloso, entre antes, Pedro de antes y Pedro después. Nosotros lo mismo. Tenemos que pasar en la primera etapa como discípulos, preparándonos. Y vamos a tener con Jesús buenos momentos y malos momentos. Tomás puso condiciones para creer en él y se arrepintió y empezó a dar testimonio. Nosotros lo mismo. Tenemos que prepararnos tal vez toda nuestra vida para llegar un poquito a convertirnos en apóstoles, para dar testimonio de nuestra fidelidad a Cristo, nuestro amor a Cristo y tal vez morir por su causa. Uno como discípulo no está dispuesto todavía, no tenemos la madurez como discípulos a dar testimonio.
tenemos que realmente meditar sobre esas dos experiencias de los discípulos y apóstoles de Cristo, como también a nuestra experiencia como cristianos. Nosotros somos discípulos llamados a ser apóstoles y eso realmente exige un cambio profundo en nuestra vida. Bienaventurado quien tuvo acceso a esta gracia de creer en Jesús sin verlo, sin tocarlo, como le decía a Tomás. Y a Pedro, que lloró amargamente por haberlo negado. Necesitamos lágrimas para convertirnos en apóstoles, arrepentimiento para convertirnos en apóstoles y dar testimonio. Decía Jesús una vez a los discípulos, si ustedes van a tener fe en mí, harán milagros que superan a mis milagros también. Y eso la Iglesia ha demostrado hoy en la lectura de la epístola de los Hechos de los Apóstoles. Pedro levantó un postrado también después de 8 años. Levantó a una chica muerta. Pedro llega a levantar a los muertos como Jesús levantó a Lázaro. Y muchos muertos más había levantado. Y él mismo venció a la muerte con su muerte. Todos los cristianos llamados a esa experiencia, repetir la experiencia de los discípulos de Cristo, porque ustedes son elegidos de Cristo. Jesús eligió a los discípulos, nosotros los cristianos elegidos por Cristo. Y nos otorgó las gracias sacramentales del bautismo, de la confirmación, de la comunión, del matrimonio, de la penitencia, del santo óleo, del sacerdocio. Nos dio realmente de todo. No tendríamos que quejarnos ni un solo minuto en nuestra vida como cristianos. No tendríamos que quejarnos de nada, porque Cristo nos ha dado todo. Tenemos todo entre nuestras manos, poseedores también de la vida eterna, si seguimos a Cristo con esta fidelidad para convertirnos de discípulos en apóstoles y tener el poder del Espíritu Santo. Y le dio Jesús autoridad a los discípulos para hacer de todo. Y lo más importante en este poder de Cristo conferido a sus discípulos, desatar los pecados, perdonar los pecados. Realmente nosotros no tendríamos oportunidad o momento o causa para quejarnos de algo, porque todas las puertas están abiertas. La muerte está vencida. ¿Para qué uno tiene que tener miedo? El Señor es mi pastor, el Señor es mi refugio, el Señor es conmigo. ¿A quién temeré? ¿A qué vamos a tener miedo? A lo material que estamos pasando todos. Hay más allá para tener miedo. Miedo al pecado y vivir en el pecado, negando a Cristo, pecando. Realmente ser cristiano es un orgullo, es como uno ganó este gran premio, ser cristiano, seguir a Cristo, porque nos espera lo que Jesús definió. Y vuestra recompensa será grande en los cielos. Amén.